esas subidas que ahí siguen. En el mercado americano sube Dow Jones un 0,4, arriba S&P 500 un 0,39, 3.925, gana Nasdaq el 100 un 0,61. Hemos tomado posiciones, buscamos la opinión y las valoraciones de los profesionales de la inversión. Primer análisis de la tarde en cierre de mercado. Saludamos a Gonzalo Rengifo, es director general en Iberia y en LATAM de Pictet. ¿Cómo va todo, Gonzalo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues todo razonablemente bien. Me alegro. ¿Y el mercado? ¿Y el sentimiento? ¿También van ahí bien las cosas? Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en un momento en el que, pues tenemos un montón de noticias que están poniendo nerviosos a los inversores, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo, por un lado, tenemos las noticias macroeconómicas que siguen siendo muy buenas, es decir, el fondo estructuralmente sigue siendo positivo, pero hay que tener paciencia porque estamos en un mercado volátil, un mercado en el que estamos viendo incluso rotación de carteras hacia valores más cíclicos y una corrección importante en las últimas semanas por parte de tecnológicas. Y luego, por cierto, que ha entrado la inflación en toda esa discusión, ¿no? Una inflación que nosotros entendemos desde Pictet que es una inflación que sí, que tendrá que ir un poco hacia arriba porque vamos a tener crecimiento económico y reapertura de economías y estamos viendo que los resultados de compañías son muy buenos, pero yo creo que hay que verlo con cierta perspectiva. Este nerviosismo a corto plazo yo creo que no ayuda mucho. Yo creo que ahora mismo lo que hay que mirar es un poco más a medio plazo. Medio plazo yo creo que tenemos un fondo, como bien decía, muy sólido, en donde vamos a cimentar unos niveles de crecimiento que no hemos tenido después de la grandísima corrección post-COVID, o durante el COVID, mejor dicho. Y bueno, yo creo que la inflación, ¿va a venir algo más de inflación? Sí. ¿Es una inflación perfectamente controlable? También. Con lo cual, yo no lo vemos con preocupación, lo vemos, pues tenemos que trabajar un poco y ver un poco las consecuencias a corto plazo. Pero yo le diría que el inversor que esté tranquilo, que seamos un poco pacientes porque el crecimiento está ahí, va a venir y sobre todo vamos a volver a la normalidad antes de final de año, ¿no? Y por si toca, Gonzalo, y con vistas esas ampliadas, medio-largo plazo, también reconstruir carteras, sesgo sectorial, cíclicos versus defensivos, ¿cuál ponderamos más? Bueno, yo creo que ahora mismo todo lo que tenga, en todas las que haya sectores que tengan una exposición clara al ciclo económico y a esta reapertura económica y un mayor crecimiento económico, pues claramente en el corto plazo no lo van a hacer mejor, lo van a hacer mejor que las tecnológicas que hemos visto que están corrigiendo, ¿no? Estamos hablando de los sectores, pues no sé, de energía, de sectores bancos, industriales, materiales, es decir, claramente todo lo que tenga que ver con el ciclo económico lo va a hacer mejor. Pero eso es un poco más el corto plazo. Yo de alguna forma, yo creo que aquí lo que está de alguna forma imperando ahora mismo en estos momentos es que vamos a invertir en empresas. Y esas empresas, pues tienes que ser muy selectivo y tienes muchas oportunidades y muchos riesgos. Por tanto, yo creo que estamos entrando en un entorno que ya no es tanto de value o de crecimiento, mejor dicho, de valor de crecimiento, sino que estamos entrando en un entorno que es puramente de invertir en empresas, es decir, las mejores empresas en cada uno de los sectores y aquellas que tengan capacidad de hacerlo mejor, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que estamos entrando en un mundo en donde la gestión activa pues va a ser la que va a prevalecer más que la de estilo, ¿no? Volviendo al tema de la inflación, Gonzalo, controlable. ¿Los mercados ven más o precios más altos en el futuro más próximo o a lo mejor la posibilidad de que el Banco Central no los pueda controlar que las propias autoridades monetarias? Hombre, yo creo que ahora mismo lo que todo el mundo tenemos que tener muy claro es que el papel que están haciendo los bancos centrales es un papel que está resultando muy eficiente. ¿Muy eficiente en qué sentido? Bueno, han inundado de liquidez el mercado y luego los bancos centrales están totalmente comprometidos a no hacer ningún movimiento, por lo menos estoy hablando del Banco Central Europeo y de la FED, a no hacer ningún tipo de movimiento que ponga en peligro la recuperación económica. Y por tanto, yo de hablar antes de paciencia. Es decir, yo creo que los bancos centrales lo que van a ser pues, muy pacientes para cambiar su política monetaria. Todo el mundo está hablando ahora mismo que si la FED cambia su programa de compra de bonos y lo reduce, entonces es una señal clarísima de que va a empezar a subir tipos. Nosotros no creemos que vaya ningún cambio de subida de tipos en los próximos 18 meses. Y luego lo que ten en cuenta, y por eso decía, los niveles de inflación. ¿Qué niveles de inflación estamos hablando? Estamos hablando que pasamos de niveles de inflación en torno al 1% en Europa en torno al 2%. Y en Estados Unidos de un 2 a lo mejor a un 3. Y hemos visto también que los bancos centrales ya han anunciado públicamente
que van a trabajar con rangos de inflación, no con una inflación objetivo fija. Con lo cual, esa flexibilidad que ya han mostrado y que están declarando públicamente, yo creo que va a ayudar a que, aunque tengamos la inflación un poco por encima del 2% durante una serie de meses, esto es una inflación, como decía yo, controlable y una inflación que no va a suponer, en nuestra opinión, ningún cambio de política monetaria. Y metiendo, Gonzalo, más variables en la ecuación, ¿qué puede dar más miedo en la actualidad? ¿Una corrección de las bolsas por evolución de los contagios, de las vacunas, un pico en el momento del crecimiento económico, que esté toque techo, o un pico en la curva de tipos? Bueno, es verdad que la curva de tipos lo que anticipa es una mayor inflación y eso está poniendo nervioso a los mercados. Pero yo diría que ahora mismo lo que tenemos que ver es que se vaya consolidando poco a poco, no solamente ese crecimiento económico que todos esperamos para este año 2021. Hemos visto que seguramente este primer trimestre va a ser un poco más débil de lo esperado, pero si miramos la foto para el año 2021, todavía se está esperando que Estados Unidos crezca por encima del 5 o incluso encima del 6%, Europa por encima del 4% y los países asiáticos por encima del 8%. Eso por una parte. Por otra parte, decías, ¿qué es lo que da más miedo? Bueno, pues yo creo que ahora mismo a nosotros miedo, lo que dice miedo no nos da. Lo que nos da es mucho trabajo, porque tenemos, como decía anteriormente, ser muy selectivos, ¿no? Pero no nos da miedo porque creemos que estamos en un ciclo de 2-3 años de crecimiento económico que va a ser muy positivo en todos los aspectos. No es menos cierto que el gran, vamos a decir, obstáculo que tenemos en estos momentos como gestores y como inversores, por supuesto, es que las valoraciones no están baratas, ni en renta fija ni en renta variable. Y, por tanto, vuelvo a repetir, hay que ser muy selectivos y saber dónde podemos encontrar valor. Pero es verdad que con valoraciones muy caras, bueno, pues hay cierto vértigo en el mercado, en algunos sectores, en algunos mercados. De Estados Unidos sigue subiendo, estaba escuchando hace un momento que sigue estando en positivo y casi marcando nuevos máximos los mercados americanos. Bueno, pues eso sí que tiene un recorrido, vamos a decir, limitado, ¿no? No creemos que pueda seguir subiendo de forma ininterrumpida. Con lo cual, bueno, pues digo que esos quizás sean los elementos de preocupación más importantes, ¿no? Y por último, Gonzalo, si esas valoraciones tanto en bonos como en equity no están baratas, conviene echar un vistazo a activos reales, a commodities, a bienes raíces. En ese segmento, ¿cuáles les llaman la atención en Pictet? Bueno, yo creo que eso es un buen punto, porque yo creo que los inversores tienen que empezar a tener una referencia quizá mucho más global de la que tienen en estos momentos. Yo creo que el inversor español en particular, bueno, pues normalmente en su cartera tiene renta fija gobiernos, algo de renta fija empresas españolas y un poquito de renta variable europea. Yo creo que hay que empezar a mirar, como bien dices, qué otras alternativas de inversión hay. Por supuesto que activos reales es una alternativa de inversión muy interesante, siempre y cuando se tenga un objetivo de inversión en el medio y largo plazo. Si hablamos ya de ideas en particular, yo creo que todo lo que tenga que ver con tecnología, no la tecnología de las FAN, de las grandes tecnológicas americanas, sino la tecnología verde, es una idea muy interesante a trabajar. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tenga que ver con todo el tema de la lucha con cambio climático, transición energética, todo lo que son los retos que tenemos en movilidad, en transporte, en contaminación, en temas de salud. Es decir, que yo creo que la infraestructura verde puede ser un tema muy interesante, como comentábamos, hablando de activos reales, y también, bueno, pues todo lo que tenga que ver con transición energética hacia energías más limpias y todo lo que se llama descarbonización de la economía, que ya sabemos que muchos de los países, tanto los americanos, los europeos, los chinos, todos allá han dado y han publicado planes de descarbonización para los próximos 15-20 años. Eso supone grandísimas inversiones. Y aquí, cuando hablaba de tecnología verde, por terminar, tecnología verde significa un montón de compañías tecnológicas que ofrecen soluciones en el área de semiconductores, en el área de vehículos eléctricos, baterías de litio. Es decir, no estamos hablando de las grandes tecnológicas, estamos hablando de compañías tecnológicas que están dando soluciones a estos problemas medioambientales de contaminación de salud, que son los que vamos a tener que bregar y luchar en los próximos años, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí sí le diría al inversor que hay mucho trabajo que hacer, hay deberes que hacer y que hablando con su asesor pues puede encontrar oportunidades realmente interesantes. Son todo ellas soluciones y desde luego muy tangibles. Gonzalo Rengifo, Pictet, que vaya bien el fin de semana y las vacaciones si las hay. Espero que sí, toque algún descanso. Perfecto, muchas gracias y buen fin de semana. Un saludo.